buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos una vez más a este canal, su canal, nuestro canal, el canal de Crónicas de una Bruja. Como ya vieron el título se trata sobre Yo Soy. Me imagino que por el título algunos pensarán que voy a hablar acerca de Dios, Jehová, algo así, pero no. En realidad el tema va acerca de el ego, un tema que de pronto se habla mucho, que de pronto tenemos mucho esta tendencia a hablar acerca del ego y satanizarlo. De pronto muchas veces estamos siempre como tirándole mala onda que el ego y el ego es malo y aléjate del ego y mi ego me dice tal o cual cosa, el ego no es positivo, el ego es lo peor, como siempre estamos viendo al ego en función de algo oscuro y de algo que nos afecta. Se nos olvida que el ego forma parte esencial de quienes somos y que nosotros no podemos tener una separación de ese ego, porque en el momento que nosotros nos deshagamos de ese ego, vamos a perder esa identidad individual que tenemos. Pues bien, el ego es lo que me hace sentir, lo que me hace saber, lo que me hace decir yo soy. El problema que tenemos muchas veces con esta identificación del ego es que de pronto trabajamos en un ego que no está precisamente en un lado positivo. Voy a tratar de explicar un poquito más mi idea sobre este tema. No sin antes decirles que muchas gracias a los que están escuchando y que muchas gracias a los que se siguen suscribiendo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por esos likes y gracias también por esos muy bonitos comentarios. Voy a dejar fijado mi Instagram porque me he dado cuenta que algunas personas se sienten más cómodas en lugar de comentarme, escribirme directamente para hablar sobre temas en mis diferentes canales. Entonces lo voy a dejar ahí fijado mi Instagram para que me sigan y si tienen algún comentario, alguna pregunta sobre cualquier cosa, pues pueden decírmelo, sea para este canal o para el otro canal que tengo. Ok, dicho esto, voy a decir que respeto mucho el pensamiento de cada uno y que la identificación que tú tienes sobre tu ego o sobre el ego de los demás no es otra cosa sino en base a tu propia experiencia, a tu propio discernimiento, sobre el cual no tengo nada en contra. Lo que yo estoy hablando acerca de esta manera de pensar es una manera un poquito diferente quizá, o que de pronto he encontrado que hay personas que piensan de manera muy similar y no vemos al ego como lo malo del cuento, como la historia negativa, ¿no? Simplemente, o no tan simple, que de pronto el ser humano, sí, como todo en el universo, hay una polaridad, hay un polo positivo, hay un polo negativo, hay una luz, hay una oscuridad, hay una buena decisión, hay una mala decisión. Y entonces va a depender con qué se identifica nuestro ego, la función que va a tener y por ende también va a hacer que nosotros tomemos tal o cual decisión a la hora de actuar. Si yo tengo un ego que está muy polarizado desde el lado malcriado, voy a decir oscuro, con las malas decisiones, un ego que está situado en la vanidad, un ego que está situado
en los bienes materiales, un ego que está situado en el parecer más que en el ser, en el poseer, en el tener, en esos cualidades que también son cualidades, porque tener, porque ser, porque parecer, tampoco es la cosa más mala del mundo. Es importante parecer y también es importante que ese parecer vaya acorde a quienes somos realmente, ¿sí? Y que no sea simplemente en función de una máscara. Entonces, si tenemos un ego que de pronto está en una situación de posesión, de parecer, de tener, entonces un ego materializado, un ego banal, un ego que vaya acorde a esa situación y nos haga identificarnos y buscar esas cosas, entonces ese ego va a trabajar en ese beneficio, va a trabajar para que nosotros parezcamos, va a trabajar para que nosotros tengamos, va a trabajar para que nosotros seamos, y entonces yo soy. Yo soy un doctor, yo soy un médico, yo soy un propietario, yo soy un jefe, yo soy que poseo una casa, que poseo un carro último modelo, que poseo riquezas, que tengo, yo soy que tengo este ego marcado, yo soy, y tenemos esa identificación con esa parte de nuestro ego, que insisto, no es mala, pero si está en ese espacio, entonces vamos a dejar de lado otra parte que también está en nosotros. Y esa otra parte es una parte más espiritual, es una parte más llena de luz, es una parte más distinta que se preocupa más del ser que del poseer, que se preocupa más de las cosas no necesariamente carnales, sino más espirituales. Pero si nosotros tenemos este ego que está identificado con esta otra parte de nosotros, con esta otra parte de bondad, con esta otra parte de tener esa conexión con la divinidad, de tener esa conexión con la bondad, de tener esa conexión con las buenas obras, entonces ese ego que hay en nosotros va a trabajar en función de eso y vamos a estar preocupados por compartir cosas buenas, vamos a estar preocupados por hacer cosas buenas y entonces yo soy una persona espiritual, yo soy una persona altruista, yo soy una persona que me preocupo mucho por la divinidad que poseo y que a su vez todos poseemos, soy una persona empática, soy una persona que se preocupa por hacer cosas buenas y no solo por parecer bueno, pero por ser bueno y entendiendo que ese ego es mi herramienta importante y necesaria, parte fundamental de lo que soy yo, porque es lo que me hace identificarme como soy. Yo soy, ¿sí? Y entonces en base a cómo tenemos educado este ego y conforme lo usamos, entonces nos va a ser una herramienta muy útil. No entiendo por qué hay tantas personas que de pronto quieren eliminar al ego completamente, como de pronto dicen, ¡ay, mi ego es malo, el ego es malo, el ego y el ego, ¿no? Como siempre, el ego es lo peor. Cuando en realidad nosotros desde el momento que tomamos una conciencia humana, una conciencia de acción, reacción, consecuencias, una conciencia social, tenemos una identificación con un nombre, tenemos una identificación con una vestimenta, tenemos una identificación con una fe, tenemos una identificación con una manera de pensar y esa identificación entonces viene a ser parte de nuestro ego y nuestro ego viene a ser parte de nosotros. Pero si nosotros nos quedáramos sin ego, si nosotros elimináramos el ego, entonces, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Cómo me identifico? No hay una identificación.
Por eso es que es tan importante tener un ego y por eso es que tenemos ego y por eso es que el ego forma parte de nuestra vida día a día. Pero entonces nosotros tenemos que tomar el control, por decirlo mal dicho, tenemos que educar a nuestro propio ego y educarnos a su vez a nosotros mismos para que entonces sea una herramienta, como siempre lo es, pero que trabaje en positivo para que nuestra vida esté en una mejor situación. Porque si tenemos un ego mal creado, si tenemos un ego que no nos lleva por buen camino y dejamos que ese ego que no nos lleva por una buena situación, un buen camino, un buen raciocinio, entonces tome el control de una manera no positiva. Y cuando digo no positiva, me refiero a que nos polaricemos de un lado nada más. Es importante tratar de mantener un control en medida de lo posible, un balance en medida de lo posible. Y igual va a haber días que el ego nos va a tener ahí en una situación de yo soy una persona con estas características y de pronto el ego se va a ir del otro lado, ¿no? Y nos va a poner en una posición de yo soy una persona de estas otras características. Pero cuando entendemos que el ego no es ni malo ni bueno, sino que trabaja en razón de cómo nosotros le demos esa educación, de cómo nosotros lo manejemos, entonces vamos a entender que el ego es una parte de nosotros. La única manera que pudiéramos deshacernos completamente de ese ego, si es que existiera y si es que se pudiera, sería unirnos con el todo, dejar de ser una conciencia individual para entonces convertirte en una conciencia universal, unida a esa conciencia universal llamada Dios. Esa sería la única manera. Cuando yo dejo mi ego, cuando yo dejo de ser Brenda, cuando yo dejo de identificarme con todas las características que yo me quiero poner o que yo me pongo, que yo acepto como mías, y entonces digo, ya no soy yo, ya no existo yo. Ahora Brenda ya no es Brenda, ahora soy parte del todo. Pero para ser parte del todo tienes que convertirte en un ser iluminado. Y lamentablemente la mayoría de muchos que están viendo este video, y personalmente mi realidad también, es que no estamos todavía en el camino de la ascensión. De ahí que de pronto la Biblia dice esto, ¿no? Ya no existo yo, ya no vivo yo, porque ahora Cristo vive en mí, porque ahora estoy formando parte de la conciencia universal. Pero entonces, si formo parte de la conciencia universal, ya no voy a trabajar por mis intereses, ya no voy a trabajar por mi familia, ya no voy a trabajar por mi trabajo, ya no voy a trabajar por lo que yo quiero ser, ahora estoy trabajando para los demás. Y los demás no necesariamente tienen que ser mis hijos y no necesariamente tiene que ser mi familia y no necesariamente tengo que ser yo. Olvidarnos y desapegarnos completamente de ese ego, en mi opinión, no es posible. La única manera que existiera, repito, sería fusionarnos con el todo. Y para fusionarnos con el todo es necesario desaparecer de este plano tridimensional. Porque mientras estemos en este plano tridimensional, creo que no es posible. E incluso si habláramos a manera bíblica o a manera de esta idea judeocristiana y también de otras religiones, pues tampoco se podría, porque aún las deidades tienen ese ego. Aún las deidades hablan de yo soy, estas son mis características, estas son mis capacidades, esto es mi poder, esto es lo que yo hago, este es el control que yo tengo, yo.
y desaparecer ese yo, creo que no tiene sentido, no tiene relevancia. Es mejor tener una identificación, un ego saludable que trabaje en nuestro beneficio y no que le demos el control para que haga con nuestra vida lo que quiera. Y también ahí creo que está mal entendido, porque no es necesariamente lo que él quiera, es lo que le permitamos que hacer. Tal vez está muy largo este video y tal vez no se entendió muy bien la idea, pero espero que alguno la haya captado. Gracias por sus comentarios, gracias por suscripciones, gracias por seguir aquí. Millones de bendiciones. Nos vemos en un próximo video de Crónicas de una Bruja. Besitos.